Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar al videoclip de Chanel de su canción Slow Mo, que es nuestra representante de Eurovisión 2022, es decir, la representante de España en Eurovisión 2022. Vamos a ver si con el lanzamiento del videoclip tenemos revamp de Slow Mo o no. Pues vamos a reaccionar al videoclip de España Eurovisión 2022, Chanel Slow Mo. 3, 2, 1, play. A ver. Oye, mola. Sexy es. Es muy Beyoncé, ¿no? Boom, 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 boom. Oye, a ver, pues el videoclip no está tan mal. Había leído unas críticas horribles sobre el videoclip de momento. Muy 2000s, muy Beyoncé, Rihanna, ese rollo, pero... Oye, de momento guay. Vamos. Una... Nana, eso es nuevo, ¿no? Take a video. Mo, mo, mo. Yes, esta es la mejor parte. Mo. Sabía que el videoclip iba a ser su coreografía al Benidorm Fest, lo tenía muy claro. Se loco. Sabía que el videoclip iba a ser la coreografía del Benidorm Fest. Quizás hubiera estado mejor, a lo mejor, que hubiera elegido otro fondo, yo que sé, imagínate que lo hubiera grabado en mitad de Barcelona o en mitad de Madrid. Pero bueno, sí que es cierto que en un estudio los focos nos llevan a los videoclips de la época de los 2000, pero realmente tampoco me parece tan malo, porque es la coreografía... O sea, realmente me parece que cumple. Quizás a lo mejor teníamos unas expectativas muy altas por lo que fue su actuación, pero yo sabía que el videoclip iba a ser la coreo. También me gusta que, por ejemplo, ahora mismo no he hecho en el videoclip lo de quitarse el pelo, es decir, que se está guardando elementos, ¿vale? Que va a utilizar en la actuación para que no sean repetitivos. Además, que estoy seguro y espero y deseo que añada cosas nuevas en la actuación, porque realmente lo que gustó de ella fue su performance. Tiene que añadir cosas nuevas para sorprender aún mucho más, porque la gente ya sabe el nivel que ofrece. Entonces ahora hay que sorprender y subir un poquito más ese nivel. Ya no solo con baile, sino también con voz. Yo espero también que ella, de tanto entrenar, sea capaz de meter más agudos y más giros para que la gente flipe más. En plan, mira cómo bailo, pero también mira cómo sigo cantando a pesar de todo el baile. Cara. Ahí. Va a hacer el... Sí, esta sí. La na 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 na. Je pa la pa. Pa pa pa. Ah, mira, aquí esta no... Así. Pero te lo están cortando, claro. Siempre estoy ready. Sapeando las escaleras. Vamos. Take a video, what's it? Mo, 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 mo. Quiero el agua en Eurovisión, necesito el agua en Eurovisión. O sea, ¿cómo sería ese breakdance que de repente apareciese una plataforma de agua y hiciese ese breakdance dentro del agua? Que ella fue la prota de Flashdance. Mo, mo. Es que tiene una presencia escénica brutal. O sea, las personas que no ven que esta chica va a ser top 10 mínimo, es que sinceramente no entienden la música. Se declaró. ¡Oh! Bueno, o sea, han quitado el breakdance pero han puesto el baile. Bueno, si han hecho eso significa que no van a cambiar lo que es el instrumental de la parte del breakdance, que a lo mejor sí que cambian la coreografía, pero el instrumental ya no lo van a tocar. Lo que no muestran es el sonido, el breakdance, entonces lo que significa que es que no lo van a cambiar. Seguramente ahí meta coreo nueva, alguna pirueta nueva, etcétera. Ojalá, por favor, que haga una performance en el agua, sería brutal, pero que va a ser igual, vamos, que el instrumental va a ser igual, lo que cambiará será la coreografía. ¿Ves? Aquí molaría que metiese agudos, voz, para
que después del breakdance siguiese mostrando bot y la gente, los jurados flipasen más. Yeah. Esto, por ejemplo, no lo hizo en directo. El mo. Si es que es súper divina, por favor. Si es que tiene una presencia escénica brutal, súper divina. O sea, yo que estuve en el Benidorm Fest y la vi, yo le dije, esta tía es una diosa escénica, no sabéis la presencia y la fuerza que tiene. Y en el videoclip igual, es que, ay, por favor, que la coreografía la potencien, pero yo no solo quiero que metan elementos nuevos en la coreografía para que sorprendan de nuevo, no, yo lo que quiero también es que pueda meter nuevos giros vocales, ¿vale? Para que también los jurados flipen y digan cómo es capaz de estar bailando así y no desafinar, y que además, claro, sorprenda más con más agudos para que ya flipen y no tengan más remedio que botarlas y con nota alta. Entonces, básicamente eso es lo que quiero de la actuación en Eurovisión. Es decir, todo el mundo ya ha visto el nivel que ofrece ella. Ahora solo hay que elevar ese nivel, pero yo creo que lo eleve tanto en coreografía, quizás no demasiado, ¿vale? Porque ya he leído muchos comentarios de que haga mortales, que haga piruetas. Sí, claro, el pino puente y la suben hasta el cielo. A ver, por favor, que tiene que cantar y no se puede cansar tanto. O sea, sí que añadan más coreo visual nueva, ¿vale? Para que sorprenda, pero también me gustaría sobre todo que añadiese vocals nuevos. Eso es súper importante porque un jurado, que la mayoría de los jurados están formados, la mayoría, no todos, están formados por cantantes. Un cantante sabe la dificultad que tiene cantar y bailar a la vez, y un cantante va a ver ese baile y va a decir, Dios mío, pero ¿cómo es capaz de estar cantando y no desafinar? Ese es el punto fuerte de Slow Mo. Eso. Hay que potenciar eso más. Entonces a mí me gustaría que dentro de la medida que pudiese, si pudiera meter más giros o más agudos, mejor, porque entonces van a flipar más, no solo de que sea capaz de cantar y bailar a la vez, no, sino que encima sea capaz de sostener más notas altas y más giros. A mí es lo que me gustaría que añadieran, dentro de la medida de lo posible, algún vocal run más, algún agudo más, que ya vea en el momento que se siente cómoda, que la respiración no la tiene controlada y que lo pueda hacer, ¿sabes? Y que sorprenda. Yo creo que eso es lo que falta, aparte de que metan algún elemento de baile nuevo, o por ejemplo, directamente el agua en la parte del breakdance para sorprender más. Y realmente ya está. Yo fui al Benidorm Fest, es cierto que no he hecho reacción de la actuación porque la vi en directo, sé que me grabé una reacción a la actuación de la final con la realización, pero no la he llegado a subir. Me parece que es una actuación de ganadora. Mucha gente que vota, la mayoría de los votos vienen de los eurofans que lo vemos desde aquí, y ellos ya han visto esa actuación, por eso hay que innovarla y añadir nuevos toques de dificultad. O sea, se puede dejar tal cual y simplemente añadir nuevos elementos de dificultad, y yo espero que entre esos elementos también haya vocales, porque esto es lo que ya remataría a todos los jurados. O sea, decir, es que encima de todo este baile me hace un belting, me hace un giro, me rasga la voz. El nivel de actuación de Chanel que hace es de ganadora. Entonces ahora solo toca esperar al resto de canciones a ver quién más tiene una performance de ganadora. Sé que hay canciones nivel de ganadora, como Italia, como Polonia, pero claro, no sabemos si ellos van a hacer una performance que digas, oh Dios mío, esto debe de ganar. Sabemos que Chanel lleva una canción de notable que con su performance la convierte en ganadora. Entonces hay que esperar ahora si esos winner alerts, esas canciones que son winner alerts, Reino Unido, Italia, Polonia, Suecia para mucha gente, son capaces de hacer una actuación también de ese nivel y ver quién compite o no. Y el hecho de que además todas las favoritas sean baladas es muy favorable para Chanel. Este año tiene muy buena pinta. Todo el mundo dice top 10 mínimo. Es que yo ya estoy empezando a ver un top 5 mínimo, porque la actuación de Chanel por parte de jurados puede ser un top 5, top 3 en jurados. Y si de verdad consigue entrar en el top 10 en el televoto, que recuerdo que la venda con Miki fue 14 en el televoto, lo que significa que si Miki fue un 14 en el televoto, Chanel perfectamente podría aspirar a ese top 10, y ya estamos viendo todas las simulaciones en todas partes que lo está. Realmente este año pinta muy bien para España. No solo conseguir un top 10, es que a lo mejor podemos alcanzar un top 5 y superar esa séptima posición de Rosa y ese sexto lugar de David Civera. Y de momento hasta aquí. Muchas ganas de que llegue mayo y de ver si se cumplen estas expectativas o no, que se van a cumplir. O sea, está más que claro. Y ya está, hasta aquí mi reacción al videoclip de Chanel y nos vemos en las siguientes reacciones.